Honorable señora juez, comparece la defensa técnica del señor Jair Andrés Barreto González respetuosamente ante su despacho con el fin de sustentar la solicitud de preclusión de la actuación penal, conforme a lo dispuesto en el artículo 332, numeral 5 del Código de Procedimiento Penal. Esto es por ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado. Es pertinente, su señoría, señalar que por regla general la causal invocada solo puede ser solicitada por la Fiscalía General de la Nación. No obstante, en el presente caso se configura una excepción legal dado que el ente acusador ha superado ampliamente los términos previstos en los artículos 175 y 294 del Código de Procedimiento Penal. En efecto, señoría, han transcurrido más de 275 días desde la fecha en que se formuló imputación al señor Jair Andrés Barreto González por el delito de secuestro extorsivo agravado, de acuerdo a los artículos 169 y 170 del Código Penal, sin que a la fecha se haya presentado el escrito de acusación ni se haya formulado la acusación en debida forma en contra de mi representado. Tal omisión grave por parte del ente acusador legitima esta defensa para solicitar la preclusión de la investigación por una causal distinta a las contenidas en los numerales 1 y 3 del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, ello de conformidad a lo establecido por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C806 de 2008, que señala lo siguiente, y cito: en este orden de ideas, si bien lo usual es que la Fiscalía General de la Nación le solicite al juez de conocimiento decretar la preclusión de la investigación, el artículo 294 de la Ley 906 de 2004 regula un supuesto excepcional, consistente en que, ante una omisión grave del órgano de investigación, la defensa o el Ministerio Público quedan facultados para solicitarle al juez decretar la preclusión de la investigación pasados 60 días de la audiencia de imputación de cargos, sin que exista formulación de una acusación. Señala asimismo el artículo 294 del nuevo Código de Procedimiento Penal una segunda consecuencia jurídica. El imputado quedará en libertad inmediata. Adviertas entonces que, contrario a lo sostenido por la demandante, el juez de conocimiento no deberá declarar la preclusión de la investigación pasados 60 días, sino que la defensa o el Ministerio Público podrán solicitarle al juez tal medida. En otras palabras, el juez decidirá autónomamente si se presenta o no alguna de las causales legales que justifiquen tal decisión. Cierro la cita. En esta providencia, su señoría, la Honorable Corte Constitucional aclara que si la Fiscalía General de la Nación no realiza ninguna de las dos acciones procesales exigidas dentro del término legal posterior a la formulación de imputación, esto es, formular acusación o solicitar la preclusión, la defensa o el Ministerio Público quedan facultados para solicitar la preclusión del proceso. Valga la pena mencionar, su señoría, que la preclusión no se configura por el simple transcurso del tiempo, pues además se requiere verificar la inexistencia de mérito para acusar, por lo que ninguna de las causales se dará como probada de manera automática, sino que en todo caso el juez deberá evaluar si se configura alguna de las causales legales previstas en el artículo 332 de la norma citada, conforme a los criterios legalmente establecidos. Ello entonces, su señoría, habilita esta defensa para invocar legítimamente la causal número 5 de la citada norma, en este caso concreto, como ya se mencionó, la ausencia de intervención del imputado Javier Andrés Barreto González en el hecho investigado, y por ende la inexistencia de mérito para acusar por parte de la Fiscalía General de la Nación. Los hechos jurídicamente relevantes que le fueron comunicados por la Fiscalía a mi prohijado el día 27 de mayo de 2010 y que dieron origen a la presente actuación señalan que el día 23 de mayo de 2010, aproximadamente a las 7:40 de la mañana, en la intercepción de la carrera 35A, número 4955 del barrio Granada de la ciudad de Cali, por instrucciones y órdenes del señor Javier Barreto, tres hombres manejando un vehículo Renault Sandero GT y utilizando armas de fuego, cierran el auto del joven Camilo Quevedo para retenerlo y sustraerlo de su libertad. Posteriormente, para ocultarlo en la carrera 47, número 31 Sur 119. Indicó el ente acusador que por la libertad de Camilo Quevedo se exigía por parte de los secuestradores el pago de 550 millones de pesos. Con base a estos hechos jurídicamente relevantes, la Fiscalía General de la Nación le imputó a mi representado Jair Andrés Barreto González la conducta punible de secuestro extorsivo con circunstancias de gravación punitiva según los artículos 169 y 170 del Código Penal. Ahora bien, su señoría, la Honorable Corte Suprema de Justicia en decisión AP 3658-2023, radicación 63732 del 29 de noviembre del 2023, que el magistrado oponente Carlos Alberto Solórzano Garavito expone que la solicitud de preclusión no puede ser una simple exposición argumentativa por parte del peticionario, sino que debe contar con el respectivo sustento probatorio que permita al juez de conocimiento llegar a un estado de convicción.
Es así, su señoría, que esta defensa presentará ante usted los elementos materiales de prueba que sustentan la solicitud de preclusión por la causal invocada, demostrando que el señor Barreto González no intervino en la comisión del ilícito que le fue imputado. En primer lugar, su señoría, se pone de presente a usted la historia clínica del señor Jair Andrés Barreto González, documento de fecha 28 de mayo de 2010, asimismo el reporte de epicrisis de esta misma fecha y la entrevista rendida por parte del doctor Julián Marulanda, quien se desempeña como director de neurología de la Clínica del Valle. Con estos documentos, esta defensa acredita ante usted, su señoría, que el señor Barreto González para la fecha de ocurrencia de los hechos, es decir, el día 23 de mayo de 2010, se encontraba internado en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica del Valle, unidad en la que permaneció desde el día 21 de mayo hasta el día 26 de mayo de 2010, con un diagnóstico de estenosis carotidea, diabetes grado 2 e hipertensión, patologías que ocasionaron que el señor Jader Barreto presentara los siguientes síntomas detallados en la historia clínica y reporte de epicrisis de fecha 28 de mayo de 2010. El señor Barreto presentaba debilidad o incapacidad total para mover alguna parte del cuerpo, presentaba entumecimiento, pérdida de sensibilidad, hormigueo u otras sensaciones anormales, presentaba pérdida o disminución de la visión, dificultad en el lenguaje, afasia, incapacidad de reconocer o identificar estímulos sensoriales, agnosia, pérdida de la memoria, pérdida de coordinación, cambios de personalidad, cambios de humor y emocionales, cambios en el estado de conciencia, presentaba somnolencia, estrechamiento de las arterias, lo que redujo el flujo sanguíneo al cerebro. Que durante su internamiento en la clínica del Valle, el señor Barreto permaneció aislado de todo contacto con personal ajeno al tratamiento, que el señor Jader Barreto no tenía acceso a visitas ni comunicaciones telefónicas, ello debido a la complejidad de la enfermedad cerebrovascular que presentaba. Esta información fue confirmada por el médico Julián Marulanda, quien mediante entrevista refirió que el estado de salud del señor Barreto González no le permitía hablar o planear algo con alguna persona, ya que su estado físico y mental no se lo permitía, además de que se encontraba aislado sin la recepción de visitas ni comunicación telefónica con persona alguna durante su estancia en la clínica. En ese sentido, su señoría se dio a conocer por parte del ente acusador que los hechos que dieron origen a las diligencias se originaron el 23 de mayo de 2010, aproximadamente a las 7:40 de la mañana en la intercepción de la carrera 35A, número 4955 del barrio Granada de la ciudad de Cali, donde por instrucciones y órdenes del señor Javier Barreto, tres hombres manejando un vehículo Renault Sandero GT y utilizando armas de fuego cierran el auto del joven Camilo Quevedo para retenerlo y sustraerlo de su libertad. No obstante, se encuentra acreditado que para esta fecha el señor Barreto González estaba internado en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica del Valle, que esta persona no se encontraba en el pleno uso de sus facultades físicas ni mentales para participar en una conducta de esta índole. Es más, su señoría, cuando ocurre el secuestro del señor Camilo Quevedo, mi representado, llevaba 2 días internado en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica del Valle bajo estrictos cuidados, sin tener comunicación telefónica o visitas de persona alguna, situación en la que permaneció hasta el 26 de mayo de 2010, lo que sustenta, su señoría, su no intervención en la conducta punible desplegada, la cual le fue endilgada por el ente acusador, desacreditando, su señoría, el acto de comunicación que dio origen a este proceso y, por lo tanto, siendo demostrativo de la inocencia de mi representado en el caso en cuestión, acreditando que no existe mérito para acusar en las presentes diligencias. Asimismo, su señoría refirió el ente acusador que el señor Jair Andrés Barreto González pretendía huir del país evadiendo el actuar de las autoridades respecto del secuestro del señor Camilo Quevedo, por lo que se dio y ordenó su captura o se ordenó su captura por orden judicial el día 27 de mayo de 2010. Ello fue tomado por el ente acusador como un hecho indicador de responsabilidad de mi representado en la conducta punible. Así fue expuesto, señoría, por la Fiscalía General de la Nación en la formulación de imputación realizada. No obstante, señora juez, si bien es cierto que mi representado pretendía salir del país con destino a la ciudad de Boston el día 27 de mayo de 2010, los motivos de este viaje obedecían a cuestiones netamente médicas, ya que el señor Barreto González viene siendo tratado de sus patologías en la Clínica Mayo de la ciudad de Boston, Estados Unidos, y esto se sustenta con el historial clínico de atención de dicha clínica de fecha 1 de mayo de 2010, donde se evidencia que el señor Barreto González tenía previamente programada una cita de control de su patología para el día 28 de mayo de 2010 en la Clínica Mayo de la ciudad de Boston. Esto requería con autorización médica que el señor Jader Andrés Barreto tuviese que emprender este viaje.
Alejada está entonces su señoría la teoría del ente acusador respecto del supuesto plan de fuga del señor Barreto en relación con los hechos investigados, resultando bajo todo punto de vista desproporcional ordenar la captura de este ciudadano. Asimismo, señora juez, dentro de los elementos materiales que esta defensa llega a esta solicitud, se encuentran los extractos bancarios de las cuentas de ahorros y corrientes del señor Barreto González relacionados con los meses de mayo, junio y julio del año 2010, documentos en los que no se vislumbran movimientos financieros irregulares ni ingresos relacionados con las sumas exigidas por los secuestradores que ejecutaron la conducta. Esto ayuda a reforzar la solicitud de esta defensa, toda vez que demuestra que no ingresaron a las cuentas del señor Barreto González dineros relacionados con la suma pagada por el señor Quevedo para la liberación de su hijo Camilo. Y finalmente, su señoría, valga la pena mencionar que uno de los elementos que fueron descubiertos por el ente acusador para sustentar la medida de aseguramiento en contra de mi defendido son los resultados de las interceptaciones telefónicas realizadas a los abonados telefónicos en los cuales se comunicaron los secuestradores con el señor Quevedo y también la interceptación telefónica realizada al abonado telefónico de mi representado, a saber, el abonado telefónico 325-156-3252, abonado que valga la pena mencionar permaneció apagado, tal como consta en el informe respectivo presentado por el ente acusador, ya que la línea no generó interacciones en este lapso de tiempo, por lo que no existió intervención de mi representado en la conducta punible. Señora juez, las pruebas que esta defensa ha llegado al proceso demuestran de manera clara y objetiva que mi representado Jara Andrés Barreto González no participó en los hechos en materia de investigación, razón por la cual no se configura responsabilidad penal alguna en su contra. Así lo ha reiterado la jurisprudencia, la doctrina de la ley, al establecer que la base del principio de legalidad es el impedimento de la persecución penal sin fundamento jurídico válido y que la presunción de inocencia consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia solo puede ser desvirtuada mediante prueba obtenida conforme a la ley y que supere el estándar de duda razonable. En ese contexto, su señoría, el Estado está constitucional y legalmente obligado a no prolongar indebidamente los procesos penales, garantizando la economía, la celeridad y eficiencia procesal, conforme lo dispone el artículo primero de la Ley 906/2004. Esta exigencia se toma especialmente relevante cuando, como en el presente caso, se pretende juzgar a una persona inocente sin fundamentos jurídicos, factos ni probatorios suficientes, lo que vulnera gravemente sus derechos fundamentales. Por lo anterior, su señoría, esta defensa reitera la solicitud de preclusión de la actuación penal en favor del señor Jair Andrés Barreto González, al amparo de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal. Esto es la ausencia de intervención del imputado Jair Andrés Barreto González en el hecho investigado, ello atendiendo la contundencia de los elementos probatorios que fueron arrimados por esta defensa en la presente actuación, que demuestra la no vinculación de mi representado en la comisión de la conducta punible que le fue endilgada por el ente acusador. Por lo tanto, en los anteriores términos, señorías, dejo sustentada la presente solicitud de preclusión conforme al artículo 332 de la Ley 906/2004, la causal quinta, para que cese con efectos de cosa juzgada la persecución penal contra el señor Jair Andrés Barreto González. Dentro de la presente causa, se cancelen las medidas cautelares vigentes y se ordene, por lo tanto, señoría, el archivo definitivo del proceso. Muchas gracias, señora juez.